Personajes de carne y sabueso. Hoy, amigos y amigas, detallamos el resultado de la investigación que iniciamos en el episodio anterior. Si no lo has oído, te recomiendo que lo hagas, porque hoy nos quitamos el sombrero para rendir tributo y rendir homenaje a Marie Albert Labro, aquella que fue conocida como Madame Detective, también como el Hada Buena, aquella que se especializó en divorcios y en el rescate de niños y niñas, aquella que divulgó la profesión de investigadora en varias entrevistas, incluso como escritora habitual en el periódico Paris Jour. Para comenzar nuestra historia, nos retrotraemos al 23 de junio de 1939, en Limoges, una ciudad del centro-oeste de Francia. Es el día que nace nuestra protagonista. Era hija de un ferroviario y tenía 5 hermanos más. Fue una niña curiosa, observadora, todo le llamaba la atención. Le encantaba hacer preguntas y no se conformaba con respuestas de «esto es así porque sí». Crecía como una chica inquieta y no le gustaban demasiado las reglas. Fue una chica rebelde desde muy jovencita. No por ende, con 15 años ya se escapó de su casa para ingresar en una banda de chaquetas negras. Esos rockeros franceses, de los que muchos acabaron en la cárcel o en reformatorios. Físicamente, Anne era una chica coqueta, no muy alta. Su pelo era de color rubio y con unas inconfundibles pecas. Tenía, como se decía, una hermosura especial, de esas que tuvo que dejar enamorado a más de un jovencito. Pero algo le ocurre en su vida que le marcó un antes y un después. Una amiga suya, de la misma edad, que ya estaba buscada por robo, cometió un homicidio. Nuestra protagonista se vio mezclada en el crimen, aunque nunca llegó a ser detenida. Pero esto le sirvió, digamos, de lección. Jamás pudo quitarse la imagen de su amiga Josine, esposada junto a 2 policías y volviendo la cabeza para mirar al bro y decirle «Te juro que no sabía lo que hacía». Al dejar la banda de rockeros, trabajó en París como niñera, también como lavaplatos en varios restaurantes. Siempre llevaba debajo del brazo un libro de asistenta social o pedagogía. Como si fuera una heroína, se propuso como objetivo librar a las muchachas de hacerse una delincuente. Pronto, su interés por las actividades de asistenta social la pusieron en contacto con aquel mundo que conocía tan bien. Dudó en hacerse misionera o policía, por su personalidad audaz y curiosa, pero decidió hacerse policía, pero una policía privada. Para ello, cursó sus estudios en una escuela europea de policías. Era el Centro Internacional de Estudios Policiales de Ginebra. Era la única mujer entre muchos hombres de todos los países. Eso fue una experiencia decisiva para ella. Aprendió a manejar la pistola y estudiaba criminología, los métodos de investigación, la conversación aplicada, conocimientos contables, y cuando lo tuvo todo aprendido, se enamoró, de modo que decidió cambiar de rumbo la vida, dejarlo todo para casarse. Se casa con 20 años con Jacques Albert, que era gerente de una empresa maderera en Costa de Marfil. Pero a los 5 años, su marido fallece en un accidente de tráfico, con 29 años. De modo que nuestra querida Anne es una mujer viuda con tan solo 25 años. Decide volver a Europa y poner el foco en el trabajo. Al principio ingresa en la policía. Se especializa en casos de chantaje y robos. Su capacidad de trabajo y honradez consigue ganarse el respeto de sus superiores. Pero decide ser independiente y establecer uno de sus sueños: convertirse en policía privada, en investigadora, en detective. El nombre del despacho, Cabinet Labro, en el número 78 de Champs-Élysées, en París. Los medios la describían como la única mujer detective de París. Llegó a contar con hasta 7 empleados. Sus primeros encargos eran sobre pleitos entre sociedades, chantajes, investigaciones de empleados, informes prematrimoniales, protección de personas y bienes y la búsqueda de familiares desaparecidos. Pero si había un tipo de investigación que realmente la apasionaba, era todo lo relacionado con la delincuencia juvenil. Ella siempre presumía de haber visitado todos los reformatorios de Francia, en los que siempre aprendía del comportamiento. Allí hacía fotos, las estudiaba,
y era habitual que ayudara en todo lo que podía por intentar poner remedio a esa plaga de la sociedad moderna, como ella decía. Nuestra protagonista era muy inquieta, le encantaba el deporte, era uno de los modos de soltar toda la energía que llevaba dentro. Practicaba con excelencia judo y jiu-jitsu, era capaz de movilizar el brazo de un contrincante. Desde sus inicios se dio cuenta de las ventajas de ser mujer en esta profesión. Como ella siempre decía, se desconfiaba menos que de un hombre y tenía la completa seguridad de las grandes posibilidades que le ofrecía el poder modificar su apariencia con disfraces, ropa distinta, peinados y maquillaje. Fácilmente se podía hacer pasar por secretaria, camarera o viajera. Reconoció que en ocasiones se podía encontrar en situaciones delicadas y peligrosas, cuando realizaba una investigación. Por eso, ingeniaba en sus abrigos y chaquetas mangas que no estuvieran cosidas, solo sujetas por botones a presión, de modo que el atacante se quedaba con las mangas en la mano. Uno de los casos que más recordaba era aquel que definía como el más picante y grotesco de su carrera. Fue aquel cuando un señor distinguido entró en su oficina y le dijo: «No tengo nada en contra de mi mujer, que es la más formal del mundo, pero quiero divorciarme. Necesito un pretexto verificado para pedir el divorcio, ya que en Francia no es suficiente la incompatibilidad de caracteres». Ella le hizo entender que nunca creaba pruebas falsas. «Me basta con la indagación para ver si en la vida de mi esposa existe algo que ignoro y que me diese la oportunidad de acudir a los tribunales». La detective movilizó a 3 detectives y al cabo de un mes pudo informar a su cliente que su esposa era una santa y que la investigación llevada a cabo solo había demostrado que era una madre ejemplar, que visitaba a sus hijos estudiantes fuera de París con invariable rutina. Hacía 2 semanas había ido la última vez a ver a Gerard, a la Academia Naval de Toulon, y 3 días antes estuvo visitando a Janet en un colegio de Lille. No había terminado de hablar cuando el cliente se levantó rojo de cólera y dijo con voz escandalosa: «Señora, mi esposa y yo llevamos más de 20 años casados, y pese a mi intención de divorciarme, puedo afirmar con certeza absoluta que hemos tenido una sola hija, que se llama Eliane, y que va al Instituto de Bellas Artes». Dicho esto, salió del despacho dando un portazo. Ella se quedó desconcertada. Llamó a sus detectives, que le confirmaron todo lo que ella había transmitido a su cliente. Durante un mes no supo nada del señor Dupont, hasta que una mañana se presentó en su oficina para preguntar si tenía alguna prueba de lo que había dicho. Le enseñó las fotos de sus hijos, Gerard y Janet Dupont, en una reunión con su madre, además de las solicitudes de inscripción en las escuelas donde figuraban como hijos suyos. Lo miró y pensó que era el único marido del mundo al que le estaba ocurriendo esto. Ahora comprendo por qué entre 1943 y 1945 mi querida Edith quiso hacer sola largos viajes. Lo siguiente que la detective supo es que le aceptaron el divorcio en los tribunales. En el año 1965, nuestra protagonista funda en París una escuela de investigación privada. Constaba de 25 lecciones con conferencias sobre asuntos policíacos, examen de huellas dactilares, seguir a personas sin ser descubiertos, maneras de utilizar los magnetófonos y aparatos fotográficos en miniatura. Una de las actividades más interesantes era analizar y sacar faltas a todos los novelistas especializados en novela policíaca. Llegó a tener hasta 80 alumnos. A inicios de los años 60, los divorcios se empiezan a multiplicar en Francia, y con ellos la custodia de los hijos menores de edad. Nuestra protagonista se empieza a especializar en la recuperación de niños cuya custodia había sido asignada a uno de los padres, y sin embargo, el otro padre se lo llevaba contra una orden judicial. Esto sucedía en muchas ocasiones, incluso a otros países distintos. A partir de 1966 comienza uno de sus principales hitos. Fue en una entrevista que leyeron miles de madres y padres divorciados. Lo hizo en la revista L'Aurore. En ella explicaba esta especialidad, incluso dando como referencia que ya había rescatado hasta 17 niños. A partir de aquí se la vio varias veces en televisión y en entrevistas en prensa. Además, escribía su propia columna en su periódico. La prensa, además de Madame Detective, la apodaba como el Hada Buena. Entre los rescates que fueron noticia nos encontramos con los siguientes.
El primero en Valladolid. Juan González Sañudo y su hijo Francisco, de 5 años, que fueron asaltados por 2 hombres que amordazaron al padre, secuestraron al niño y lo llevaron a Francia con su madre, que era la cliente de Anne-Marie Labró. En Santander, España, Estéfano San Emeterio, de 4 años, fue rescatado por encargo de su madre francesa, pero que tenía residencia en Marruecos. La prensa contaba que la detective y 3 personas de su equipo, junto con la madre del niño, estuvieron 10 días de vigilancia para conocer las rutinas del padre. Un día, aprovechando la ausencia del padre, la madre, oculta tras un gran ramo de rosas, llamó a la puerta, y fue la abuela del niño quien abrió. La madre entró rápidamente en la casa, fue hasta la habitación donde estaba el niño dormido, lo agarró en brazos, mientras la abuela y bisabuela trataban de detenerla, y es ahí donde entraron en acción los 2 ayudantes de Labró, que la bloquearon para impedirlo. Por lo visto, la detective esperaba afuera subida en un coche con otros de los ayudantes. El objetivo era dirigirse hacia la frontera con Francia. Consiguieron pasar la frontera, pero con documentación falsa. Según parece, semanas antes, Anne consiguió varios formularios y documentos oficiales en blanco, aprovechando el descuido de un funcionario de la alcaldía de un ayuntamiento. Estos documentos le sirvieron para falsificar las partidas de nacimiento para ella y su equipo. Este fue uno de los motivos por los que sería detenida, juzgada e ingresada en la prisión de La Roquette por más de 15 días. Esa noticia de la detención es la que más se puede encontrar sobre ella en la prensa. Otro de los casos populares ocurrió meses después que los de España, y ocurrió en Italia, y en esta ocasión se trataba de Sonia, que tenía 3 años, hija de un popular abogado italiano. Para esta acción también fue detenida, junto a la madre de la niña y 3 de sus ayudantes. El relato de la prensa te atrapa desde la primera palabra. Es digno de servir de argumento como escena en una gran serie. Desde cómo el padre, ayudado por unos amigos, se introdujo en la villa en la que vivía su esposa, cómo la golpeó por interponerse y cómo se llevó a la pequeña. La madre se entrevista y contrata a la detective tras leer su especialidad en una entrevista, y diseñaron juntas un comando para ir a Roma para rescatar a la niña. Llegaron a Roma en avión, procedente de Orly. Sin pérdida de tiempo, buscan el contacto del padre. La oportunidad se presenta en una calle de Roma, por la que estaba paseando el abogado con la pequeña Sonia. Con 2 coches alquilados para la operación, se detuvieron cerca del señor Marigny. 2 ayudantes bajaron de uno de ellos, y en un instante rociaron la cara del abogado con un spray de gas lacrimógeno y soporífero. Momento que aprovecharon para agarrar a la niña y meterla dentro del coche. El padre recupera las fuerzas y empieza a pedir socorro, y se lanza contra el coche donde estaba su hija. Según los testigos, recibió una serie de golpes, pero le dio tiempo de avisar a la policía, que emprende una persecución motorizada de Anne y sus ayudantes. 2 coches de policía alcanzaron el de los ayudantes con la niña en su interior, y al verse bloqueados por una barrera de la policía, derrapan y chocan contra un autobús. El abogado y su hija resultaron heridos. La pequeña Sonia con una clavícula rota y su padre pudieron volver a Roma. Pocas noticias se pueden encontrar de nuestra detective después del año 70 del siglo XX. Sabemos que volvió a casarse con un deportista muy famoso de Francia, pero no hemos podido averiguar qué ocurrió con su despacho y qué fue de ella. Y hasta aquí nuestro homenaje a Anne-Marie Albert Labró, nuestra protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.